Bueno, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy sobre el manejo integral de la enfermedad renal crónica en la población anciana y vamos a hacer un enfoque completo como desde el punto de vista tanto diagnóstico como el tratamiento. Vamos a comenzar con una breve introducción y sabemos que la enfermedad renal crónica es un problema de magnitud literalmente mundial que induce esto a un estado proinflamatorio que de manera consecuente puede llevar claramente a un paciente a una enfermedad renal crónica avanzada, etapa 5, que requiera diálisis y claramente sabemos la relación que hay desde el punto de vista renal también con las afecciones cardiovasculares asociadas y todo lo que conlleva. Infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares y claramente toda esta oleada de enfermedades cardiovasculares asociadas. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista de epidemiología, es un desafío que es creciente en la salud global, ya que hay una proyección que la etipifica de que quizás de aquí al 2050 va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial, y de hecho hay un estudio que se hizo en el 2022 donde se vio que era ya la 10ª causa de muerte, así que es bastante importante la enfermedad en general y que tiene una prevalencia de un 25 a 30% en los pacientes adultos mayores. Aparte de esto, hay un problema ya que hay un subdiagnóstico en un 80% de enfermedad renal crónica etapa 3, sobre todo en mujeres mayores a 65 años, que lo vamos a ver un poco más adelante el por qué esta brecha, y que, bueno, esto genera, como le mencionaba, una inflamación bastante crónica, que es el mecanismo clave de progresión tanto renal como cardiovascular, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Si nos vamos con el reto diagnóstico, ¿cuál es? Y es que hoy en día se sabe que la enfermedad renal crónica nosotros la tasamos o la evaluamos a consecuencia de la filtración glomerular. El tema es que la velocidad de filtración glomerular es creatinina dependiente. Entonces sabemos que entre un 25 hasta un 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica etapa 1 a etapa 4 sufren de sarcopenia. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener unos valores de creatinina mucho más bajo y que esto nos altera a fin de cuentas la velocidad de filtración glomerular. Entonces estamos hablando de una enfermedad renal crónica ficticia, por así decirlo, o muy mal diagnosticada en este punto. El tema es que se está proponiendo en este momento usar la cistatina C, ya que no proviene del metabolismo muscular, o sea, no es un producto del metabolismo muscular, a diferencia de la creatinina. Y hay un enfoque también que queremos hacer en este contexto, y es que sabemos que a partir de los 40 años comienza lo que es el envejecimiento desde el punto de vista renal, y sabemos que hay un descenso en la velocidad de filtración glomerular entre un 8 a un 10 ml minuto por año desde los 40 años. Entonces, para esto es imprescindible solicitar el RAC en todos los pacientes. ¿Por qué? No hay enfermedad renal crónica con un RAC normal. Entonces, pudiéramos estar hablando de un envejecimiento normal de este riñón o de la función renal, pero sabemos que hay un RAC normal, así que no hay falla renal en este paciente. Entonces, en esta imagen podemos ver, de hecho, una categoría que lo engloba en dos formas, tanto la albuminuria, con los valores respectivos que lo engloban categoría A1, A2, A3. Sabemos que menor a 30 miligramos sobre gramo es un rango normal. Tenemos la microalbuminuria que va desde 30 hasta 300 y ya mayor a 300 miligramos sobre gramo estamos hablando de una proteinuria o macroalbuminuria. Y por otro lado tenemos la cistatina C, donde tenemos un valor normal o una tasa de filtración normal consecuente a esto de 0.5 a 1 y ya a niveles más altos justamente mayor a 1. Entonces, como recordar esta parte de la importancia de solicitar RAC y ojalá cistatina C, ya que no es músculo dependiente, por así decirlo. Lo otro, hablando un poco sobre lo que es la fragilidad y sarcopenia, la fragilidad está caracterizada por la disminución de la reserva fisiológica y esto genera también un estado proinflamatorio subclínico y se hizo un metaanálisis de hecho a gran escala que evidenció que hay una consecuencia o una unión, por así decirlo, entre lo que es la enfermedad renal crónica y el paciente frágil y se concordó que es de un 38.1% la asociación de estas. Entonces, sabiendo ya, como lo hacemos cotidianamente, que la BGI es como el gol estándar para nosotros abarcar de una manera muy integral al paciente adulto mayor, se propuso también algo un poco más rápido, por así decirlo, que es una escala que tarda unos 60-90 segundos donde la podemos aplicar, que es la escala de Frail.
y que nosotros evaluamos en esto 5 rubros. Dentro de esto está la fatiga, resistencia, deambulación, comorbilidades y las enfermedades, y la baja de peso que el paciente pudiera tener de alrededor de un 5% en 6 meses. Y según esto abarcamos el puntaje. Tenemos que de 0 a 1 punto un paciente robusto, 2 puntos prefrágil, de 3 a 5 puntos es un paciente frágil. ¿Ya? Entonces, es aquí donde viene la verdad como la importancia de este paper, donde es como bastante alusivo. Ya vimos la parte diagnóstica, ahora vamos como a la parte del enfoque terapéutico. Y en el enfoque terapéutico, de hecho, habla mucho más del enfoque no de terapia farmacológica que la farmacológica, aunque engloba las dos. Pero de hecho le da una gran importancia a lo que es lo no farmacológico. Y aquí tenemos 4 puntos importantísimos. Lo primero, que hay que hacer un ejercicio multicomponente, ojalá incluir resistencia, fuerza y equilibrio, por ejemplo, por el programa de BB Frail. Por otro lado, restricción de sodio, limitar la ingesta de sodio, ojalá menor a 2 gramos, sobre todo para el control de presión arterial, y sabemos todo lo descompensante que hay desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca y todo esto con el aumento de la ingesta de sodio. Por otra parte, el aporte proteico en pacientes sanos, nosotros permitimos un aporte de entre 1 a 1.2 gramos kilo día de proteína. Sin embargo, en el paciente con una velocidad de filtración glomerular, ojalá entre 0.8 a 1 gramo kilo día, para evitar esta sobrecarga renal. Y las dietas basadas en plantas es netamente recomendada porque genera como un estado como de alcalosis, por así decirlo, o reduce la carga ácida y mejora la salud renal. Punto importante, que de las metas terapéuticas que vamos a conversar, que es tanto presión arterial, tanto glicemia o lípidos, todo esto tiene que ser muy individualizado según la fragilidad que nosotros veamos en el paciente. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la presión arterial, nosotros tenemos una meta como regla general entre 120 y 129 milímetros de mercurio la sistólica, pero nos podemos relajar un poco, por así decirlo, con una sistólica 130, 140 en pacientes mayores de 85 años, que sean frágiles, con baja esperanza de vida, quizás menor a 3 años, y que también tengan antecedentes de hipotensión ortostática. Lo otro, el control glicémico, vemos que pacientes sanos, nosotros esperamos una glicosilada entre 7 a 7.5, quizás en pacientes con fragilidad moderada, menor a 8%, y ya sabemos que en los muy frágiles o complejos lo único que queremos hacer es evitar la hipoglicemia. Y que de eso se rescata la imagen que vimos hace un par de semanas, donde podemos o tenemos unas metas características, por así decirlo, que nosotros si vemos en la imagen, la mayoría de los adultos o los adultos mayores sanos, nosotros esperamos una expectativa que comentaba entre un 7 a 7.5, sabemos que una fragilidad ya moderada, por así decirlo, esperamos una de un 8%, pero ya en los pacientes que tienen una fragilidad severa, o sea, netamente pacientes geriátricos, ya nosotros buscamos netamente evitar una hipoglicemia. Ese es el único manejo que vamos a hacer. Y en el contexto de lípidos, un objetivo estricto menor a 70 miligramos sobre decilitros de LDL en pacientes de riesgo alto, pero de hecho no hace mucho se utilizó la guía de hipertrigliceridemia o de hipercolesterolemia, donde se evidencia que en pacientes de muy riesgo, o sea, de riesgo muy alto, queremos que sea menor a 55 miligramos sobre decilitro. Y que el inicio de estatina, sobre todo en pacientes mayores de 85 años, tiene que estar muy individualizado en el contexto de la fragilidad del paciente. Por eso mencionaba que todas estas 3 terapias o 3 enfoques es netamente individualizar la fragilidad del paciente para saber qué tipo de terapia queremos poner. Ahora bien, vamos a hablar ahora de lo que son los 4 pilares del tratamiento farmacológico. De hecho, el paper, como fue la semana pasada, de hecho, el manejo de la insuficiencia cardíaca fue muy consecuente de estos 4 pilares farmacológicos, aunque cambia claramente uno de estos, y es que se demostró que el IECA y ARA2 están subutilizados. De hecho, como lo mencionábamos la semana pasada, por este riesgo de que pensamos que va a generar hipotensión, de que sabemos que hay que tener cautela en pacientes que se utilice con velocidad de filtración menor a 30 o que tengan un potasio PI 5.5. El tema de esto es que de hecho la guía, antes de suspender el medicamento con IECA o ARA2, se recomienda usar quelantes de potasio, pero mantener la terapia porque sabemos que aumenta o disminuye el riesgo de insuficiencia renal a la larga, ¿ya?
También vemos los inhibidores de SGLT2 que reducen drásticamente la progresión y hospitalizaciones cardiovasculares, y lo bueno de esto es que actúa de manera efectiva en pacientes diabéticos y no diabéticos, o sea, se puede usar en los dos de manera segura. Lo otro que tenemos es los agonistas del receptor GLP-1, semaglutida en este contexto, que reducen eventos renales y cardiovasculares en enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, y es independiente de la edad. Y quizás el pilar fundamental mayor que tenemos es la finerenona. ¿Por qué? Sabemos que esta oleada de mineralocorticoides termina creando un patrón de fibrosis, por así decirlo, un patrón oxidativo. Y sabemos que de esta línea de tratamiento, este es el que mejor actúa desde el punto de vista de la albuminuria y evita el deterioro de la función renal en la mayoría de las edades. Y también minimizando el riesgo de hiperpotasemia en comparación con fármacos de la misma categoría. Y quería mostrar esta tabla, que de hecho es un enfoque que hace el paper de los estudios que se realizaron, de los fármacos utilizados, de los pacientes que se vieron, tanto de los rangos de edad como de la velocidad de filtración, y de igual forma de la relación albúmina-creatinina cada uno de ellos. Y básicamente en contexto general lo que quiero que nos quedemos es con el punto de clave de que con toda esta línea de tratamiento se evidencia que hay una eficacia significativa y consistente de la reducción de los riesgos renales y cardiovasculares en pacientes mayores con enfermedad renal crónica, y que de hecho se demuestra en porcentajes bastante importantes la mejoría que se pudiera ver a consecuencia de implementar esta cuádruple terapia en estos pacientes. Tenemos que hablar también un poco de lo que son las complicaciones ocultas y la importancia de la atención primaria que juega un poco en la enfermedad renal crónica, y es la primera línea, la amenaza de anemia. Sabemos que hasta un 40% de pacientes con enfermedad renal crónica tiende a cursar con anemia porque claramente hay una disminución de la eritropoyetina, que es un precursor de glóbulos rojos. La cuestión es que es un enfoque muy grande el que hace el paper referente a esto, de manejar la anemia ya sea con hierro, ya sea con eritropoyetina, ya sea transfusiones si es que requiere el paciente en algún momento, pero siempre manejarlo de la mejor forma. Lo otro, las condiciones silentes. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que ver tanto el enfoque de los trastornos óseos, la malnutrición, deterioro funcional, riesgo de caídas y síntomas psicosociales como la depresión y el deterioro cognitivo, que tenemos que englobarlo también en el paciente con falla renal. Y el rol fundamental de la atención primaria, porque es usualmente donde van la mayoría o gran parte de los adultos mayores, y es claramente el médico de atención primaria quien tiene que dar tanto ver los factores de riesgo que tenga el paciente, tanto ver los predisponentes que tenga para ocasionar falla renal, y efectivamente instaurar un tratamiento idóneo en el tiempo correspondiente. Y esto va un poco más como en la misma línea del médico de cabecera de atención primaria, que es hacer la derivación correspondiente a un nefrólogo en este caso, según los parámetros de velocidad de filtración o lo que le llame la atención en este contexto a ese médico de atención primaria. Y lo que quiero englobar, como lo venimos haciendo últimamente, es colocar los pilares más fundamentales que nos habla esta guía, y es, primero, la epidemia oculta. La enfermedad renal crónica afecta hasta un 30% de los adultos mayores y está gravemente infradiagnosticada, por esto que hablábamos justamente de creatinina, cistatina C y RAC, que de hecho lo tenemos acá, que lo puse como la trampa de la creatinina, donde sabemos que usar cistatina C y confirmar con albuminuria para un diagnóstico preciso en adultos mayores. Otro es el manejo activo de la fragilidad, como ya conversado, tanto ya sabiendo según la escala de Frail, aplicar este manejo de ejercicio multicomponente de resistencia, fuerza y equilibrio con por lo menos las terapias como el BB Frail. Las metas clínicas individualizadas, tanto control de presión arterial, tanto control de glicemia, control de lípidos, que sea siempre individualizada según la escala de fragilidad, edad y comorbilidades que pudiera tener el paciente. La optimización farmacológica, vencer el miedo a los IGKR2 y aprovechar las nuevas terapias como ISGLT2, GLP-1, la finerenona por su eficacia universal que se demostró a través de esta tabla en los ensayos que se dio. Y lo último, la atención primaria como piedra angular, es la clave de todo esto, porque claramente, como lo mencionamos, todos estos adultos mayores llegan a atención primaria y es como lo mencionábamos, que ven los factores de riesgo y el ajuste de terapia que hay que hacer o la derivación eficaz cuando haya que hacerla.
Y por último, quedarnos con esta tabla de ver al adulto mayor como un todo, ¿ya? Y aquí podemos ver los pacientes ancianos con enfermedad renal crónica y cómo tenemos que abarcarlo. Tanto los planes de cuidados avanzados, procesos de toma de decisión, directivas anticipadas, manejo paliativo, condiciones relacionadas con el riñón, como le mencionaba también, la anemia que se presenta en un 40% de estos casos, los fármacos que esta cuádruple terapia que se está utilizando, cambios en el estilo de vida, actividad física y dieta, porque sabemos que en contexto de adultos mayores el ejercicio es como el pilar también fundamental de toda terapia que se pudiera hacer, los controles de factores cardiovasculares, presión arterial, lípidos y solicitar glicosilada en el contexto individualizado de cada paciente, los síndromes geriátricos que también tenemos que abarcar y las comorbilidades generales como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares que usualmente se ve en el paciente con enfermedad renal crónica asociada por este estado proinflamatorio. Eso.